Os voy a enseñar a hacer un abrigo con capucha. Los materiales que necesitamos son 2,5 metros de tejido reversible o doble fac, tijeras, alfileres y 4 metros de bies. Las piezas de las que se compone este modelo son: número 1, centro delantero, cortar 2 piezas encaradas. Número 2, costadillo delantero, cortar 2 piezas encaradas. Número 3, centro espalda, cortar 2 piezas encaradas. Número 4, costadillo, espalda, cortar 2 piezas encaradas. Número 5, vista delantero, cortar 2 piezas encaradas. Número 6, manga alta, cortar 2 piezas encaradas. Número 7, manga baja, cortar 2 piezas encaradas. Número 8, centro de la capucha, cortar una pieza. Pieza número 9, capucha, cortar 2 piezas encaradas. Número 10, bolsillo, cortar 2 piezas encaradas. Y pieza número 11, parte de arriba del bolsillo, cortar 2 piezas encaradas. El patrón lo puedes encontrar en tienda.patronesmujer.com. Imprimimos el patrón en la impresora de casa y lo montamos haciendo coincidir los números de los vértices. Lo pegáis con celo o pegamento y lo recortáis todo alrededor por la línea. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro y las primeras piezas que vamos a cortar son el delantero, la vista del delantero, la espalda y el costadillo de la espalda. La vista y el delantero son iguales, la única diferencia que el delantero lleva los piquetes de casado para montar con el costadillo. Lo cortáis todo alrededor al filo del patrón. Volvemos a doblar el tejido otra vez a la mitad y colocamos el costadillo del delantero, la manga alta y la manga baja. Y lo volvéis a cortar todo alrededor al filo. Tener cuidado con los hilos, sobre todo de la manga. Las mangas sastre es muy importante que el hilo quede paralelo al delantero. Volvemos a doblar otra vez el tejido y cortamos la capucha, el bolsillo y el corte del bolsillo que lleva arriba. Por último, cortamos la pieza central que lleva la capucha, que va solo una vez. Por último, le damos todos los piquetes o aplomos de casado. No quitéis el patrón de encima del tejido, para que sea más fácil montar las piezas. Vamos a coser. Vamos a empezar cosiendo los costadillos, haciendo coincidir los piquetes, sujetarlo con alfileres, el costadillo de la espalda con la espalda y los costadillos del delantero con el centro delantero. En este caso
hacemos costuras a 2 centímetros, lleva un piquete indicándolo porque estas costuras van a ir cargadas. Le vamos a dar un punto de adorno luego por el derecho. Volvemos a coser el otro costadillo igual, a 2 centímetros, por donde indica el piquete de posición. Una vez cosidos los costados del delantero, vamos a poner el costadillo de la espalda. Fijaros en el taco que lleva, que indica también que lleva costuras de 2 centímetros. Cosemos el otro lado del costadillo de la espalda hasta el final. Y una vez cosidos los dos costadillos, nos colocamos la espalda enfrentada y cerramos la costura central también a 2 centímetros. Ahora remallamos o sobrehilamos las costuras que hemos hecho y doblando la costura hacia el costado le vamos pasando un punto por encima de adorno al ancho de la patilla. Según lo vayáis cosiendo tenéis que ir abriendo la costura . En el otro costadillo delantero hacéis lo mismo, dobláis la costura hacia el costado y le pasáis un punto por encima. Ahora le vamos a hacer los puntos a la espalda. Dobláis la costura del costadillo hacia el costado y le pasáis un punto al ancho de la patilla abriendo la costura con las manos.
Al centro espalda le dais también el punto. Y por último, al otro costadillo de la espalda. Vamos a hacer la cartera de la parte de arriba, la dobláis a la mitad. Yo en este caso le he puesto el pelo como si fuera el derecho y le pasáis un punto al centímetro para cerrarla. Que no se os olvide cortar las esquinas antes de darle la vuelta. Una vez hecha la cartera, la colocáis en la parte de arriba del bolsillo, haciendo coincidir el piquete y pasando un pespunte por encima. Dobláis la costura hacia abajo y le pasáis un punto de adorno al ancho de la patilla por encima. Con un afinado que lleva el patrón, lo colocáis encima y marcáis con un lapicero todo el bolsillo alrededor para saber cómo queda terminado. En el patrón están marcados la posición del bolsillo. Colocaros encima, justo donde lo habéis marcado, y sujetároslo con alfileres o hilvanarlo, porque este bolsillo no se puede planchar por el tipo de tejido que es. Yo os recomiendo que lo hilvanéis. Empezáis cosiendo por la parte de arriba de la cartera y vais doblando por la línea que nos hemos marcado. El otro bolsillo le colocáis igual y fijaros que estén a la misma altura los dos bolsillos del bajo. Para cerrar la chaqueta, poneros la espalda por el derecho y colocáis un delantero hacia un lado y el otro delantero al otro lado, con los derechos encarados. Comenzamos a coser a 1 centímetro por el bajo
hasta la parte de arriba de la sisa. Seguidamente cosemos los hombros . Y por último, el otro costado, empezando por la sisa hasta el bajo. Ahora vamos a unir la manga alta con la manga baja. Fijaros, en la parte más larga es la primera que vamos a unir y haciendo coincidir los derechos, sujetarla con alfileres . Como estas costuras también van a ir pespunteadas, las lleva también a 2 centímetros. Fijaros en el taco de la manga que indica que son costuras de 2. Cosemos también la otra manga igual a 2 centímetros. Ahora remalláis o sobrehiláis la costura de la manga. Yo en este caso, como mi tejido es de piel vuelta, me voy a hacer los bajos hacia el derecho. Para ello he descosido hasta donde marca el piquete o el bajo del piquete. Le doy la vuelta y coso la costura por el derecho. Seguidamente, por el derecho, le paso un pespunte de adorno al ancho de la patilla. En la otra manga hago lo mismo, le doy un piquete hasta la costura y la vuelvo por el derecho. Y cierro el trozo que hemos dejado debajo. Por el derecho le doy el pespunte de adorno. Le hacemos el bajo doblando 1 centímetro y empezando como a 2 o 3 centímetros para luego poder cerrar la manga. Y cuando terminamos hacemos lo mismo, dejamos un hueco al final. Doblamos la manga con los derechos hacia adentro y la cerramos a 1 centímetro de costura. Cosemos solo hasta el piquete.
Le damos la vuelta a la manga y el trozo que hemos dejado sin coser se lo cosemos ahora por el derecho. Y terminamos el hueco de la manga que nos había quedado sin coser. Una vez cosidas las dos mangas, las vamos a colocar a la prenda. Para ello, colocaros la chaqueta por la parte de delante y las costuras que van cargadas de la manga son las que tienen que quedar en la espalda. Fijaros en los piquetes o aplomos que lleva el delantero y la manga y hacerlos coincidir derecho con derecho y sujetárala con alfileres toda alrededor o hilvanarla. En esta manga no le he puesto flojo por el tipo de tejido que es. Si vosotras la hacéis en paño o en otro tejido, tenéis que pasarle un punto a la corona para hacerle el frunce. Para colocar el otro lado de la manga es exactamente igual. Dejaros la costura que va cargada de la manga hacia atrás y hacer coincidir los piquetes de la manga con los de la chaqueta. Una vez que os habéis sujetado la manga o hilvanado, empezar a coser por el costado de la chaqueta todo alrededor a 1 centímetro.
Si estáis haciendo la chaqueta de otro tejido, cuando lleguéis a la parte de la corona, tenéis que repartir el flojo sin que queden pliegues. Con la otra manga hacemos lo mismo. Empezamos a ponerla por la parte de la costura del costado y la coséis toda alrededor a 1 centímetro de costura. Si te gustan estos vídeos para aprender a hacerte tu ropa, suscríbete a mi canal y pon me gusta.